a celebrar la fiesta de Santo Tomás. Bueno, yo más que algo general que se podría hablar en relación a la fiesta y en relación a la persona de Santo Tomás, elegí un tema concreto. Lo que voy a tratar de hacer es desarrollarlo a partir del texto de Santo Tomás, que bueno, es un tema que está muy presente en su obra. Hay un montón de textos que se podrían haber puesto. La mayoría son del comentario de Santo Tomás a la Ética a Nicómaco de Aristóteles, sobre todo el libro 9, donde justamente Aristóteles habla de, digamos, en el libro octavo y noveno habla de la amistad, y en el noveno le dedica un poco más de lugar al tema de si puede haber amistad para consigo mismo, el tema del amor propio, ¿no? Que Aristóteles llama filautía. Entonces, bueno, tanto en esa época como hoy, y calculo que va a ser así durante toda la historia, el tema del amor propio siempre, bueno, a la mayoría de la gente, o por lo menos a algunos, es como que nos da, nos toman posición de alerta porque parecería, digamos, se suele identificar muy fácilmente el tema del amor propio con el egoísmo, ¿no? Amor propio, ya la expresión tiene como un sentido peyorativo. Alguien que se ama parece, bueno, alguien medio egoísta, ensimismado y demás, ¿no? Y esto, repito, ya estaba presente en Aristóteles. Fíjense, dice el primer texto, los hombres increpan a aquellos que máximamente se aman a sí mismos. Y esto, que algunos sean amantes de sí, se juzga casi hasta un mal. Entonces parecería que hasta es como malo, ¿no? Amarse a sí mismo. Y esto, dice Aristóteles, o Santo Tomás también comentando, sucede en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, aquellos que tales bienes apetecen, los bienes corporales, se aman a sí mismos según la parte irracional del alma, a saber, la sensitiva. Esto lo vamos a entender más adelante. Ahora bien, una multitud de hombres es tal que sigue más al sentido que al intelecto. Es decir, la mayoría de la gente se deja llevar por sus pasiones, por lo que le gusta, por lo que le parece deleitable, por lo que siente, ¿no? Y entonces aman de sí mismos aquella parte que busca estos bienes sensibles y corporales. Y por esto, continúa el texto, la misma apelación o el mismo nombre del amante de sí mismo está tomada de aquel que es malo, ¿no? Es decir, de esta multitud de hombres que siguen más bien a su parte irracional, al sentido, lo que conviene a muchos. Y así es patente que el filautus, o filautus, es decir, el amante de sí mismo, según esta acepción, en cuanto se encuentra en muchos, justamente se reprueba. Entonces, parecería que de entrada nos encontramos con un problema, como una especie de dialéctica excluyente, ¿no? O amarse a sí mismo ensimismadamente, es decir, el amor propio es siempre egoísta, pero es algo que vale la pena, es decir, en la vida hay que ir, bueno, buscando un poco la propia ganancia, pisando un poco las cabezas de los demás, quizás no ser tan antisocial, pero en última instancia siempre ir buscando algún rédito personal de todas las acciones que hacemos. Esa parece ser una opción. La otra opción es, efectivamente, el amor propio es egoísta y no produce más que una vida ensimismada, y entonces hay que despreciarse a sí mismo, es decir, el yo parecería ser ese enemigo interno que todos tenemos y hay que desechar para poder donarse desinteresadamente a los demás, ¿no? Parecería incluso que esa es la opción cristiana, ¿no? Negarse a sí mismo para seguir a Cristo, o negarse a sí mismo para entregarse a los demás, etc. El amor de sí hasta el desprecio de Dios hacia la ciudad de Babilonia. Entonces esa sería una opción, amarse a sí mismo, que está irremediablemente conectado con el odio de Dios, o el amor de Dios, que implica un desprecio de uno mismo, y eso hacia la ciudad de Jerusalén. Esta cita de San Agustín, obviamente, acá la presento malinterpretadamente, ¿no? Según esta interpretación que le estamos dando de esta dialéctica excluyente. Pero es importante ver que esas dos opciones concuerdan en que el amor propio siempre es egoísta. Vamos a ver, y es un poco el objetivo de la presentación, que el amor propio o el amor a sí mismo, si bien existe una faceta de ese amor que puede ser desordenada, sin embargo, en última instancia, ese egoísmo es la peor forma de amarse a sí mismo, o es la peor forma de odio de uno mismo. Vamos a ver las consecuencias a las que lleva ese egoísmo, y que hay un amor propio ordenado que es más profundo y radical, ¿no? Que rompe con esta dialéctica. Bien, si nos concentramos en ese amor propio que sí es egoísta, que es desordenado, que lleva a priorizarse a uno todo el tiempo y demás, como vemos que le pasa a muchas personas, bueno, ahí Santo Tomás tiene toda una riqueza conceptual, ¿no? Lo primero que
podríamos decir es que ese amor de uno mismo es la raíz de todos nuestros defectos morales, ¿no? Así lo dice Santo Tomás. La raíz propiamente se encuentra en los árboles, pero en los pecados por transposición, de donde es preciso que a semejanza a la raíz en los árboles, se encuentre la raíz en los pecados. Ahora bien, la raíz del árbol es por la cual el árbol toma alimento, fuerzas y fructifica. El pecado toma fuerzas de aquello por lo cual el hombre se inclina al pecado. Esto es el bien intentado, al cual el que peca se convierte desordenadamente. Ahora bien, el fin último en el amor de los bienes conmutables, por el cual se buscan todas las otras cosas, es el mismo hombre. Y por esto, si la raíz del pecado se tomase de parte del mismo pecador, será una sola. Y así el amor de sí es puesto por Agustín como raíz de pecado. Entonces, en todo pecado hay una conversión a un bien mutable, a un bien temporal, y una aversión a Dios, el bien intemporal, inconmutable, ¿no? Por parte de la aversión, que es lo que el pecado tiene de efecto, de ahí no se puede tomar la raíz porque es la parte del pecado que tiene privación, es pura esterilidad, ¿no? Es justamente lo que vicia al acto para que sea incompleto y por eso es desordenado y vicioso, ¿no? Pero por parte del acto se puede tomar un fin hacia el cual el pecador tiende, ¿no? Entonces, todo pecado implica, por un lado, el desorden del fin, por eso justamente pecado, pero esa aversión al fin último tiene como paralelo cierta conversión a un fin particular. Si no, el pecado no podría existir. No existe la absoluta aversión al fin último sin la búsqueda de ningún fin particular. Siempre el pecado es la privación del orden, pero con cierto orden implícito, ¿no? El mal nunca puede ser intentado por sí mismo. Siempre nosotros buscamos algo bajo la apariencia de bien, pensando que algo bueno vamos a conseguir. Entonces, por parte de aquello bueno que nosotros queremos buscar, todos los pecados se ordenan hacia uno mismo. Es decir, en última instancia, busco algo para mí. Entonces, del amor propio nacen todos los vicios y pecados. Por eso la soberbia, que es un cierto amor propio, es el apetito desordenado a la propia excelencia, de la propia perfección, es como la cabeza de todos los pecados. Bueno, este tema del amor propio se relaciona con lo que San Juan llama la triple concupiscencia. No sé si se acuerdan de ese pasaje de la primera carta de Juan que dice que todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, ¿no? La triple concupiscencia. Y a partir de esa triple concupiscencia se desarrolló después en la teología medieval la doctrina de los vicios capitales, ¿no? Los padres o los monjes del desierto, sobre todo, Evagrio, Juan Casiano, y después, más adelante, sobre todo San Gregorio Magno, que es el que termina de hacer el listado de 7 vicios que nos llega hoy en día. Bueno, Santo Tomás recoge esa tradición y desarrolla este tema de los vicios capitales en conexión con la temática del amor propio, ¿no? Entonces, para que se entienda antes de leer el texto, cada vez que actuamos desordenadamente, es como que podemos distinguir dos dimensiones. Por un lado, la vertiente objetiva o de los medios, es decir, los bienes hacia los cuales nosotros nos convertimos desordenadamente, lo que buscamos, y la vertiente subjetiva o la dimensión del fin, para quien buscamos esos bienes hacia los cuales nos convertimos desordenadamente. Entonces, todo en cualquier acción en la que buscamos algo desordenadamente, en última instancia la buscamos desordenadamente para nosotros mismos, ¿no? Y eso tiene que ver con esto de la triple concupiscencia, ¿no? Digamos, el amor propio desordenado se despliega objetivamente con estos 3 deseos y se conecta con el tema de los vicios capitales. Ahora con el texto se va a aclarar más, ¿no? Dice, el amor desordenado de sí es causa de todo pecado, como acabamos de decir. Ahora bien, en el amor de sí se incluye el apetito desordenado del bien. Entonces, en el amor propio se incluye desear algo desordenado. Me amo a mí mismo queriendo algo para mí, ¿no? Entonces, eso lo quiero desordenadamente. En efecto, cada uno apetece el bien para aquel a quien ama. Si me amo a mí mismo, apetezco un bien para mí, ¿no? Quiero algo para mí, como plata, fama, etcétera, ¿no? Entonces, es manifiesto que el apetito desordenado del bien, el deseo desordenado de algo, ¿no? De querer algo, es causa de todo pecado.
Ahora bien, el bien es objeto del apetito sensible, en el que están las pasiones del alma, que son causa del pecado. Este texto está en el contexto de las causas interiores del pecado por parte de las pasiones, es decir, la debilidad como causa interior del pecado en el Tratado del Pecado de la prima secunde, ¿no? Bueno, las pasiones son causa de dos modos. De un modo, absolutamente, según que es objeto del concupiscible. Acuérdense que el apetito concupiscible tiene por objeto el bien o el mal sensible absolutamente considerado en cuanto placentero o displacentero, sin ninguna especificidad de si es difícil de conseguir o no, ¿no? De otro modo, bajo la razón de arduo, en cuanto es objeto del irascible. Pues bien, hay una doble concupiscencia o un doble deseo. Una natural, es decir, de aquellas cosas por las cuales se sustenta la naturaleza del cuerpo. ¿Con qué bienes se sustenta la naturaleza del cuerpo? Con la comida, con la bebida, ¿no? Con los vestidos, ¿no? Que protegen al cuerpo del frío, del calor, etc. Ya sea cuanto a la conservación del individuo, como este tipo de bienes, como la comida y la bebida, ya sea cuanto a la conservación de la especie, como en lo venéreo. Entonces aparece en las relaciones sexuales como este bien que uno puede desear para conservar la propia especie. Y el apetito desordenado de estas cosas se llama concupiscencia de la carne. Entonces, ahí tenemos una primera cosa. Eh, para entender mejor esto, podemos recordar la tesis de los tres bienes del hombre, según, bueno, es una tesis que ya están en Platón, sobre todo aparece en Aristóteles, la retoma Boecio, ¿no? Entonces, San Tomás la asume y dice, hay tres bienes del hombre. Los bienes exteriores al hombre y los bienes interiores. Dentro de los interiores, del cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, el deseo desordenado de los bienes del cuerpo es esta concupiscencia de la carne, este deseo desordenado de la carne, que no es otra cosa que los vicios capitales de la gula y la lujuria, ¿no? Por eso se conectan. Entonces, amarme a mí mismo puede suponer querer para mí desordenadamente los bienes de mi cuerpo, la bebida, la comida, el sexo, que son los bienes que si yo los quiero ordenadamente, los quiero con la virtud de la templanza, ¿no? Bueno, otra es la concupiscencia animal o psíquica, ¿no? A saber, de aquellas cosas que no traen sustentación o sustento o delectación de la carne por el sentido, las cosas que yo experimento con el tacto, ¿no? La comida, la bebida, el sexo, sino que son deleitables según la aprehensión de la imaginación. Es decir, ya no es del sentido exterior, sino supone la captación de un bien a partir de los sentidos internos, sobre todo la imaginación, ¿no? Y también la cogitativa, que es la que juzga el significado vital de una realidad. Como puede ser el dinero, el ornato de los vestidos y otros semejantes. Y ciertamente esta concupiscencia animal se llama concupiscencia de los ojos, ya sea que se refiere a la concupiscencia de las cosas que se proponen a los ojos exteriormente, de modo tal que se refiera a la codicia, ¿no? Entonces, bienes del cuerpo, ya los dijimos, bueno, bienes exteriores. El deseo desordena los bienes exteriores. ¿Cuáles son los bienes exteriores? Bueno, todas las cosas naturales y las cosas artificiales también, sobre todo el dinero y lo que se puede comprar con el dinero, como el ornato de los vestidos, ¿no? Los adornos y otras cosas semejantes, como hoy en día diríamos, no sé, casas, autos, celular, es decir, todos los bienes materiales, ¿no? Que nosotros podemos poseer. Bueno, nosotros podemos quererlos para nosotros mismos desordenadamente y eso es la avaricia, ¿no? El vicio capital de la avaricia. Eh, Muy bien. Y por último, dice, ahora bien, el apetito desordenado del bien arduo, esto era del concupiscible, ahora del bien arduo pertenece a la soberbia de la vida, ¿no? Acuérdense de la triple concupiscencia, concupiscencia de los ojos, de la carne y soberbia de la vida. Pues la soberbia es el apetito desordenado en excelencia. Entonces, esto se conecta explícitamente con el vicio capital de la soberbia, que más que vicio capital, recuerden que para Santo Tomás, siguiendo a San Gregorio, es un vicio supracapital. No está en el listado de los 7, sino que es más capital que los capitales porque engendra potencialmente todos los vicios. Es decir, todos los desórdenes morales o psicológicos que una persona pueda sufrir o hacer, pueden potencialmente, no necesariamente en acto, ¿no? Pero potencialmente nacer de un deseo desordenado de la propia perfección. Y acá también se relaciona el vicio capital de la vanagloria o la vanidad, ¿no? Es decir, buscar los bienes del alma, como puede ser esto, el poder, la fama, el honor, la gloria, desordenadamente. Querer que otros me alaben y me aplaudan y reconozcan lo bueno que soy, ¿no? Manifestar mi soberbia
en vanidad, ¿no? Ser un presuntuoso, ser un hipócrita, simular que soy mayor que los demás, etc. Muy bien, entonces, esto era en relación al objeto, ¿no? Yo puedo quererme a mí queriendo desordenadamente los bienes exteriores, avaricia, los bienes del cuerpo, gula y lujuria, y los bienes del alma, la soberbia y la vanagloria, ¿no? Ahora, lo que quiero para mí, o lo que quiero, ¿no? Estos tres bienes, los quiero para una dimensión de mí que no es la principal. En esto también consiste amarse a sí mismo desordenadamente. Es decir, quererse a uno mismo desordenadamente no es tanto querer mal las cosas o querer cosas malas, sino querer algo de mí que yo no soy principalmente. Es como, bueno, el texto lo va a decir mejor, supone tener una autoestima, es decir, una valoración o aprecio de uno mismo que no es real. Supone una falsa imagen o un falso concepto respecto a uno mismo, ¿no? Entonces, el texto dice, de otro modo se dice que el hombre es algo según principalidad. Es decir, cada uno de nosotros es aquello que es principal en uno, ¿no? Como el príncipe de la ciudad se dice que es la ciudad, ¿no? Si un príncipe le declara la guerra a otra ciudad, no se la declara al príncipe, se la declara a toda la ciudad. Porque el príncipe es la ciudad. ¿Por qué? Porque es toda la ciudad, no, pero es lo más principal de la ciudad, ¿no? Ahora bien, de este modo, no todos estiman ser aquello que son. Es decir, no todos juzgan que son lo que principalmente son, sino que creen que son algo secundario de lo que son, o exterior a lo que son. Entonces, sigue el texto y dice, en efecto, lo principal en el hombre es la mente racional, pero lo secundario es la naturaleza sensitiva y corporal, de las cuales a la primera llama el apóstol hombre interior y a la segunda exterior. Ahora bien, los buenos, que esto lo vamos a ver después, estiman principalmente en sí mismos la naturaleza racional o el hombre interior, de donde, según esto, estiman que son lo que son. En cambio, los malos estiman principalmente en sí mismos la naturaleza sensitiva y corporal, a saber, el hombre exterior. Es decir, creen que son principalmente algo que en verdad no son, sino que aparece exteriormente y juzgan que es por las apariencias, pero no conocen su esencia, ¿no? No tienen una penetración intelectual adecuada respecto de sí mismos, ¿no? Por eso, los que no se conocen a sí mismos rectamente no se aman verdaderamente a sí mismos, sino que aman aquello que piensan que son ellos mismos, lo que perciben que son, pero no son. Pero los buenos, en cambio, que se conocen verdaderamente a sí mismos, verdaderamente se aman a sí mismos. Y esto lo prueba el filósofo Aristóteles en el libro noveno de la Ética, que es el que va a empezar a aparecer en las próximas diapositivas, por 5 cosas, que nosotros vamos a reducir a 3, que son propias de la amistad. Y el texto continúa, las muestra condensadamente, pero nosotros vamos a ir al pasaje del comentario de San Tomás a ese de la Ética para ver esto, ¿no? ¿Cuáles son las obras de amistad? Lo que Aristóteles llama los amicabilia, ¿no? Los amigables, las obras de amistad. Y la idea sería ver cómo esto no se aplica a la persona que tiene una falsa autoestima respecto de sí misma, o cómo esto no se aplica a los egoístas, a los viciosos, los malos, los que quieren desordenadamente los bienes para sí mismos, y cómo esto sí se aplica máximamente a la persona que se quiere a sí misma de manera ordenada, ¿no? Esta va a ser un poco la clave. Entonces, antes de aplicarlo a los malos y a los buenos, por decirlo sintéticamente, presentamos, bueno, cuáles son estas 3 obras de amistad. La primera obra de amistad es la benevolencia, ¿no? Acuérdense que para Aristóteles la amistad es un tipo de amor, es un amor de benevolencia recíproco que se da entre 2 personas y que les es patente a las 2 personas, ¿no? Y bueno, y por ser amigo de otro, aparecen estas 3 obras de amistad. Es decir, los amigos hacen entre sí estas 3 cosas. Esto que se hace entre personas, interpersonalmente, sucede para Aristóteles también intrapersonalmente. Lo que se aplica para otros es lo que primero y principalmente uno aplica para sí mismo. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante que todo lo que es hacia uno, o mejor dicho, todo lo que es hacia otro, proviene de lo que es hacia uno. Cada uno trata al otro como se trata a sí mismo. Uno ama a los demás como se ama a sí mismo, o uno termina odiando a los demás como fruto de odiarse a sí mismo, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es la benevolencia? Este es el fundamento de la amistad, ¿no? Sin benevolencia no puede haber amistad, porque benevolencia, no benevolere, querer el bien, ¿no? Es decir, la benevolencia es querer el bien del otro.
Querer el bien del otro, es decir, querer el bien que es el otro es un bien, la misma presencia o existencia del otro es algo bueno, por eso dice Piper, ¿no? Que es lo que pongo ahí, tener un amigo es tener a alguien a quien decirle qué bueno que existas, ¿no? Qué bueno que existas. Y querer el bien del otro significa no solamente querer su ser o su bien sustancial, sino quererle bienes accidentales, es decir, querer bienes para el otro, que el otro crezca en virtudes, que gane perfección, además de la perfección que él ya es como persona, ¿no? Y como mi amigo. Eso es la benevolencia. La beneficencia, ¿no? Benefacere es hacer el bien. Eh, Nadie consideraría que una persona es amiga de uno si te dice todo el tiempo si te quiero, te quiero, te quiero, pero nunca hace nada, ¿no? Si la amistad solo queda en deseos o palabras y no pasa a obras y acciones concretas, no hay amistad, ¿no? Pero tampoco al revés. Una persona que hace muchas cosas por vos, pero de mala gana o sin querer, sin benevolencia, tampoco es tu amiga, ¿no? Entonces son las dos cosas. Benevolencia que fructifique en beneficencia y beneficencia que esté nutrida por benevolencia, ¿no? Y por último, la obra de amistad más importante, la benevolencia es como la base, la beneficencia son como las paredes, pero la concordia es el techo, ¿no? Lo máximo a lo que puede llegar una amistad es la concordia, es decir, una especie de unidad fuertísima con la otra persona que haga que ya no sea tanto otra, sino algo interno a mí, que empecemos a compartir y comunicarnos, a hacer algo en común. Repito, no solamente a hacer cosas en común, sino a hacer algo en común. Obviamente siempre conservando la alteridad, el otro es el otro y yo soy yo, pero por la amistad, por la unión, por la frecuencia, por el trato, por la conversación, llegamos a tal unión que somos concordes, tenemos con corazón, nuestro corazón es uno, ¿no? Y tener un corazón único implica tres cosas, ¿no? Desde lo más exterior de compartir acciones juntas, es decir, el corazón de cada uno es donde cada uno pone su vida, las acciones que uno hace. Si yo me la paso haciendo algo es porque mi corazón está ahí. Entonces con el amigo se comparten las cosas que se hacen. Aristóteles dice, hay amigos que, bueno, juegan juntos y tiran los dados juntos, o diríamos, no sé, amigos que juegan al fútbol juntos, se juntan a tomar algo juntos, o hacen un apostolado juntos, no sé, acciones que cada uno hace con sus amigos. Eso es lo más exterior, pero manifiesta primero una compasión, es decir, compadecerme con el otro, padecer con el otro. Los amigos empiezan a compartir las mismas pasiones o emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si el amigo está triste, yo estoy triste. Si el amigo se pone alegre, es como si yo me pusiese alegre. Su alegría es mi alegría, ¿no? Porque somos amigos. Y por último, está compartir el corazón, entendiendo el corazón en sentido bíblico o agustiniano o pascaliano, que es el corazón como el núcleo íntimo más radical de la persona, ¿no? Lo que la persona tiene de más vital, ¿no? Su centro más personal, ¿no? Donde cada uno es lo que es verdaderamente sí mismo, ¿no? Sin velo, sin apariencia, esa pura transparencia que tiene cada uno en su interior. Y el verdadero amigo es el que logra conectar con ese corazón profundo, ¿no? Que eso obviamente se hace con pocas personas, ¿no? Con pocas personas. Eh, Eso es lo que decía Newman, ¿no? Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón, en esa intimidad personal. Ahí en el corazón es sobre todo donde habita Dios, ¿no? Donde se infunde la gracia y a partir de la cual se irradia a todas las otras dimensiones de la persona. Bueno, en eso hay una concordia en la común elección, ¿no? O en los mismos pensamientos, en las mismas decisiones, ¿no? Bien, estas son las horas de amistad. Esto no se aplica, digamos, a los malos. Los malos no son amigos de sí mismos, ¿no? Los viciosos no son amigos de sí mismos. El egoísta no es amigo de sí mismo. Y esto se ve en cada una de las obras, ¿no? Entonces, en relación a la benevolencia, mejor dicho, el malo tiene malevolencia, ¿no? No quiere, no se quiere a sí mismo. Es decir, no quiere lo que es él, es decir, su propio ser lo considera algo malo y no quiere cosas para él, ¿no? Como dice el texto, ¿no? Aquellos que han hecho muchos y graves males, de tal manera que en razón de ellos mismos son odiados por los hombres, no quieren ser y vivir, sino que a ellos la vida, la propia vida, les es tediosa, conociéndose gravosos para todos y así huyen de vivir,
tanto que a veces se quitan su vida, ¿no? Es decir, hay un odium sui, un odio de sí, y una fuga sui, una huida de sí mismo. Claro, como yo no me quiero a mí mismo, considero que mi propio ser, todas las inclinaciones viciosas que yo he generado en mi vida son algo pesado, algo gravoso, que no me gusta, entonces eso produce un efecto difusivo, ¿no? Yo huyo de mí mismo. Bueno, lo de la sedia lo voy a saltear. Esto es entonces la benevolencia y obviamente la beneficencia. Yo no hago cosas buenas para mí mismo. Pero sobre todo la falta de concordia, ¿no? La discordia. Los malos discuerdan consigo mismos, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se ve? En lo siguiente, ¿no? Los malos no pueden convivir deleitablemente, agrega la Suma de Teología, consigo mismos retornando a su corazón. Los malos no pueden volver con placer al propio corazón, sino que buscan a otros, es decir, a falta de vuelta hay una exteriorización superficial y epidérmica, ¿no? Entonces buscan a otros con quienes morar, con quienes habitar, con quienes estar, hablando y cooperando, es decir, con palabras o con gestos, haciendo cosas, con ellos según las palabras y hechos exteriores, pura exterioridad. Y esto porque constantemente pensando consigo acerca de sí mismos, recuerdan muchos y graves males que cometieron en el pasado o están cometiendo en el presente y presumen que habrán de hacer cosas semejantes en el futuro. Y esto les es doloroso, ¿no? Entonces, acá implícitamente está el tema de las partes integrales de la prudencia, ¿no? La prudencia es la madre de todas las virtudes morales, por lo tanto los malos son de raíz imprudentes, no tienen prudencia, y la prudencia tiene una de sus partes integrales, o tres de sus partes integrales son la memoria del pasado, la inteligencia del presente y la prudencia del futuro. Para ser prudente tengo que tener buena experiencia, tengo que ver bien lo que pasa ahora y tengo que saber proyectar hacia el futuro, ¿no? Entonces, los malos, para cualquiera de las líneas temporales, encuentran mal, ¿no? Y entonces eso les es doloroso. Y por eso se vuelcan al presente de manera desordenada y tratan de huir de su pasado y sobre todo les aterra el futuro, ¿no? Santo Tomás dice que la desesperación es una de las hijas de la asedia y de la lujuria, ¿no? La lujuria, este vuelque hacia los bienes deleitables, produce desesperación respecto al futuro. La persona se instala en el presente, ¿no? Pero cuando están con otros hombres, difundiéndose hacia el exterior, se olvidan de sus males. Y así, puesto que nada en sí mismo tienen que sea digno de amar ni amigable, se padecen a sí mismos, ¿no? Entonces hay una difusión hacia el exterior que tiene como objetivo narcotizar la conciencia, ¿no? Un efecto amnésico, no olvidarse de uno mismo, ¿no? Bien. Y aparece también la falta de compasión con uno mismo. Si con el amigo uno se pone triste cuando está triste, bueno, respecto a uno mismo, uno no se pone triste cuando está triste, ni se pone alegre cuando está alegre, sino al revés. Hay una falta de compasión con uno mismo. Entonces, algo que a mí mismo en un momento me alegra, después me entristece. Pongo un ejemplo sencillo. Imagínense a alguien con alguna adicción a, no sé, al alcohol. Claro, cuando toma alcohol se pone alegre porque le gusta, porque tiene un hábito vicioso, ¿no? La ebriedad, que es un vicio, que lo inclina a buscar la bebida de manera desordenada. Y como todos los hábitos producen cierto placer en el acto hacia el cual inclinan, porque es como una cierta naturaleza, cuando está tomando alcohol le gusta, ¿no? Y está bueno y se pone alegre. Pero después pasa un tiempo, o incluso simultáneamente, la razón porque los vicios no logran tocar la raíz del alma, que es buena, que tiende hacia la plenitud, que busca usar las cosas de manera ordenada, le dice que eso que está haciendo es malo, ¿no? Entonces se pone triste. O incluso Santo Tomás lo plantea al revés. Santo Tomás a veces dice, las pasiones, es decir, el que toma alcohol, la sensación de tomar alcohol, eso lo pone triste porque es contrario a su naturaleza, y la razón que juzga que eso es malo, eso lo alegra, porque juzgar que algo es malo, eso es bueno, ¿no? Entonces, por parte de la razón hay alegría. Y entonces, en el mismo sujeto, respecto de lo mismo, la bebida alcohólica, por ejemplo, hay alegría y tristeza. Entonces, la persona no puede compadecerse de sí misma. Así lo dice Santo Tomás. Tales hombres malos ni gozan ni se conduelen con sí mismos,
pues su alma está en cierta contienda contra sí misma. Hay una especie de lucha interior con uno mismo. A saber, en cuanto a la parte sensitiva, repugna a la razón. Y por una parte, le duele si se aleja de las cosas deleitables a causa de la malicia que los domina, que causa semejante tristeza en la parte sensitiva. Por otra parte, en cambio, se deleita según la razón que juzga que los males deben evitarse. Entonces, en un mismo sujeto hay una parte que está alegre y otra que está triste. Entonces, y así una parte del alma arrastra al hombre malo a una parte y la otra parte, en cambio, lo arrastra a la parte contraria. Entonces hay una tensión interna, como si el alma se despedazase en diversas partes y discrepase contra sí misma, ¿no? Hay una especie de desgarramiento interior, ¿no? Y por último, eh, o mejor dicho, continuando esta idea de esta especie de vida apesadumbrada que tiene el vicioso, un pasaje del comentario al libro de Job, dice Santo Tomás: la razón es la más fuerte entre todas las virtudes del alma, o potencias del alma, cuyo signo es que impera a las otras y las usa para su fin. Sin embargo, sucede a veces que la razón es absorbida hacia lo mediocre por la concupiscencia o la ira, u otras pasiones de las partes inferiores, y así el hombre peca. Sin embargo, las fuerzas inferiores no pueden tener ligada a la razón de tal modo que nunca retorne a su naturaleza, la cual tiende hacia los bienes espirituales como hacia a su propio bien, a su propio fin. Por consiguiente, así se genera cierta lucha del hombre hacia sí mismo, y la razón resiste a aquello que, absorbida por la concupiscencia o la ira, pecó. Y porque el pecado pasado es añadida, y porque por el pecado pasado es añadida a las potencias inferiores una prontitud hacia actos semejantes a causa de la costumbre, la razón no puede libremente usar las fuerzas inferiores, de modo tal que las ordene hacia los bienes superiores y las retrae a los inferiores. Y así el hombre, en tanto que se hace contrario a Dios por el pecado, se hace también grave para sí mismo. Y esto es lo que añade: ¿y por qué fui hecho grave para mí mismo? Entonces hay una absorción o ligación hacia los bienes inferiores y una tendencia de la razón hacia su propio bien y perfección. Y eso genera una tensión interior que agrava, ¿no? Una lucha contra sí mismo. Entonces, como conclusión de esta primera parte, podríamos decir, a primera vista parece que amarse a sí mismo desordenadamente, ser egoísta, tratar bueno, siempre buscar el propio bien a costa de todo, a costa de los demás, eh, en una vida excesiva de búsqueda de bienes placenteros, útiles, etcétera, etcétera, etcétera. A primera vista parecería, che, qué bueno, cuántos beneficios me va a traer, pero en última instancia vemos que esconde toda una serie de efectos internos y exteriores que me alejan de los demás, que me hacen un ser cada vez más solitario y sobre todo me hacen un ser cada vez más solitario para mí mismo, ¿no? Y más antisocial para mí mismo. En esto, por ejemplo, Nietzsche también está de acuerdo, ¿no? Para Nietzsche, el superhombre es antisocial por naturaleza, ¿no? Si la persona que a costa de todo busca el cumplimiento de su voluntad, el tema de la voluntad de poder y demás, no puede ser alguien social, es alguien apolítico, y es alguien que no puede tener familia, es alguien alejado, ¿no? Bueno, entonces, como conclusión podríamos decir, así, si tan grande miseria hay en encontrarse sin amistad para sí mismo, intensamente entonces, con vehemente empeño, debemos huir de la malicia y esforzarnos por llegar a ser virtuosos. De este modo, alguno se encontrará amigablemente hacia sí mismo y se hará también amigo de otros, ¿no? Fíjense que la solución a esto no es, bueno, em, despreciarse a sí mismo, dejar de buscar placer para uno mismo y empezar un camino kantiano de represión de uno mismo y de buscar solamente el bien de los demás. Eso no es la opción superadora, eso es volver hacia la dialéctica, ¿no? E irse a la vereda contraria, ¿no? Eso sería como caminar entre veredas, sino que la gran calle o avenida del medio que supera estas dos opciones, que es la postura de Aristóteles y Santo Tomás, fíjense que si alguien se vuelve virtuoso, es decir, si empieza una vida virtuosa, se encontrará amigablemente hacia sí mismo, es decir, supone el amor de uno mismo. Y así se hará también amigo de otros. Entonces, para ser amigo de otros, tengo que ser amigo de mí mismo, ¿no?
Entonces, esta segunda parte, y con esto vamos a cerrar, sería ver, bueno, qué diferencia hay entre la personalidad que acabamos de describir y una persona que se ama a sí misma de manera ordenada. Y así dice Aristóteles, ¿no? El virtuoso se ama máximamente a sí mismo. Entonces, si alguien quiere sobreabundar en bienes de la razón, que son las obras de las virtudes, de tal modo que siempre quiera adquirir el bien honesto para sí, ninguno de la multitud lo llamará filautum o filautum. Es decir, lo que decíamos antes, parecería que la persona que siempre busca hacer el bien honesto y ejercitarse en las virtudes, ser prudente, ser justo, ser paciente, ser templado, ser casto, etcétera, parecería que una persona así, en el fondo, como que se está reprimiendo, no busca los placeres, ¿no? Una postura medio kantiana, ¿no? Y la multitud, es decir, la mayoría de las personas, nadie diría que es alguien que se ama a sí mismo. No sé, la Madre Teresa de Calcuta, que tiene una vida virtuosa. Parecería que, o la mayoría de las personas podría decir, no, pobre no se quería a sí misma, ¿no? Se reprimía a sí misma, se abnegaba a sí misma, se renunciaba a sí misma y seguía a Cristo y ayudaba al prójimo, ¿no? A los más necesitados. Bueno, Aristóteles ya diría lo contrario. La Madre Teresa de Calcuta, por decir un ejemplo, en realidad se amaba máximamente a sí misma, ¿no? Fíjense cómo continúa el texto. Quien se esfuerza por sobresalir en las obras de la virtud parece ser más filautus, ¿no? Esto es amante de sí, que aquel que atribuye para sí sobreabundancia a bienes sensibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que comparar una persona egoísta que busca sin medida el dinero, la fama, el placer, etcétera, con una persona humilde, virtuosa, que busca el bien honesto, etcétera, a primera vista, repito, parecería que la persona egoísta se ama más y la otra se ama menos, pero en realidad, si uno plantea mejor las cosas, tendría que decir que el egoísta se ama poco, debería amarse más, y la persona humilde se ama muchísimo, ¿no? Se ama máximamente, ¿no? Muy bien. Entonces, vuelvo para atrás, bastante para atrás, a este texto, bueno, ¿qué estima tengo de mí mismo? ¿No? Acuérdense que los que se aman bien a sí mismos creen que son principalmente lo que en realidad son, ¿no? El hombre interior, la mente, la razón, la naturaleza intelectiva, etcétera, ¿no? Entonces, vemos entonces las obras de amistad de los virtuosos. Primero, la benevolencia, ¿no? El virtuoso tiene por gran valor el propio ser. Fíjense cómo lo dice Santo Tomás. El virtuoso quiere máximamente para sí mismo vivir y conservarse en el ser, y especialmente cuanto a aquella parte del alma en la que está la sabiduría, que es la parte más propia del hombre, ¿no? El intelecto, ¿no? El lugar de la contemplación. El bien es para el virtuoso su ser, a saber, que sea virtuoso. El virtuoso máximamente quiere para sí los bienes de la virtud, que son los verdaderos bienes del hombre. Y esta voluntad no es vana en él, pues obra tales bienes, es decir, tiene beneficencia, ¿no? Entonces, como primer paso para un amor de sí mismo sano, tiene que haber un reconocimiento radical de la propia bondad. Yo soy bueno, ¿no? Qué bueno que existo, ¿no? Acuérdense lo que Piper decía que se le puede decir al amigo, bueno, ¿me lo puedo aplicar a mí mismo? ¿No? Estoy en esa posición de considerar que mi vida vale. Y acá aparece, bueno, el tema de la creación también. La base de la teoría tomista, digamos, del amor propio, está en la creación, ¿no? Si Dios es creador y si todas las cosas son criaturas, significa que cada cosa es fruto de el pensamiento y el amor de Dios. Y sobre todo las personas. ¿Por qué? Porque las personas tienen un ser propio en sentido pleno. Porque una vez que son, no pueden dejar de ser. Santo Tomás dice que son necesarias las personas. El resto de las criaturas corporales son contingentes, pueden dejar de ser. Es decir, que son fruto de un pensamiento y un amor de Dios limitado. Dios les quiso dar el ser hasta cierto punto, según cierto tiempo. En cambio, si hay una persona, significa que hay alguien al que Dios le quiso dar el ser, es decir, le quiso compartir su perfección de un modo sin más, ¿no? Para siempre. Quiso hacer algo necesario. Y entonces eso supone el reconocimiento por parte de la criatura de su valor, ¿no? Cada cosa cada cosa se ama a sí misma. Esto no lo incluí en la presentación, pero Santo Tomás
tiene la tesis, digamos, de el amor de sí natural, de todas las criaturas. Todas las criaturas, incluyendo una piedra, tienen una especie de amor propio natural, en la medida en que busca su propia perfección. Es decir, si amar es querer el bien para alguien o para algo, amarse es querer el bien para sí, y todas las criaturas quieren el bien para sí. Es decir, cualquier criatura busca naturalmente su propia perfección. Una piedra, por ejemplo, tiende hacia abajo, el fuego hacia arriba, etcétera, una planta hacia el sol, y huye de su mal, ¿no? Odia lo que es contrario a su propia naturaleza. Bueno, y esto se aplica sobre todo al ser humano, que naturalmente tiende a su propia perfección, tiene una amistad de sí natural y se puede reforzar con una amistad consigo mismo virtuosa en la línea de los hábitos, ¿no? Más allá de la propia naturaleza. Muy bien. Entonces, ¿cómo se aplica la concordia a uno mismo en el amor propio? En el retorno al propio corazón, ¿no? Dice Aristóteles. El virtuoso máximamente quiere convivir consigo mismo, a saber, volviendo a su corazón y meditando consigo mismo. Y esto lo hace deleitablemente. De un primer modo, ciertamente, cuanto a la memoria de las cosas pretéritas, porque la memoria de los bienes realizados es deleitable para sí. De un segundo modo, cuanto a la esperanza de las cosas futuras, pues tiene esperanza de obrar bien en el futuro, lo que es deleitable para sí. De un tercer modo, cuanto al conocimiento de las cosas presentes, pues abunda según la mente en contemplaciones. En latín es theorematibus, ¿no? Theorematibus, en contemplaciones, en teorías, ¿no? Pero en el buen sentido. Esto es, en consideraciones verdaderas y útiles. Y también tiene compasión consigo mismo, ¿no? El virtuoso máximamente se conduela y se condeleita consigo mismo. Porque para todo sí mismo, es decir, no hay una parte que se pone triste y otra que se alegra, sino que para todo sí mismo, es decir, cuanto a la parte sensitiva y cuanto a la intelectiva, lo mismo, es lo mismo, triste y deleitablemente. Es decir, lo que a mis emociones le gusta es lo que a mi inteligencia le gusta. Esto es muy importante porque a veces parece que la vida virtuosa, la persona que llegó a una madurez física, psicológica, espiritual de su vida, parecería que tiene que ser apático, ¿no? Las emociones son, bueno, propias de una etapa juvenil que hay que dominar y el placer es malo y las emociones son malas. Entonces, a veces se filtra en nuestra visión ética cristiana una moral estoica, apática, de que el virtuoso debería ser alguien, bueno, serio y que tiene pocas sensaciones. Bueno, Santo Tomás, al contrario, él explícitamente en la Suma, no puse ese pasaje, ¿no? Pero dice que la persona que llega a ser muy virtuosa es tan virtuosa que el bien de su espíritu, de su razón, se vuelca hacia el bien de su sensibilidad. Entonces hace que sus emociones participen del bien de la razón. Entonces, la vida virtuosa no es tanto contenerme lo que me gusta, pero no se puede, entonces hacer lo que debo, ¿no? El camino kantiano, sino llegar a tal plenitud que lo que a mí me gusta sea lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, en el fondo, el querer o el desear y el deber coinciden, ¿no? Para Kant, por ejemplo, se oponen radicalmente. Si algo me gusta, es porque ya no lo debo hacer y es malo. Y si lo tengo que hacer, en el fondo no me tiene que gustar, ¿no? Tengo que amar lo difícil, ¿no? Para Santo Tomás, al contrario, en última instancia, el deber y el querer se juntan. Lo que yo más profundamente anhelo según mi naturaleza, incluso física, es lo que más placer físico incluso me da, es lo que en última instancia yo más quiero, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces lo que espontáneamente deseamos o queremos sí va en contra de lo que debemos hacer, ¿no? Pero eso no es la situación ideal, sino es el caso que a veces es normal, pero que es contranatural, ¿no? Bueno, muy bien, dice. eh, entonces, en él la parte sensitiva está tan sujeta a la razón que sigue al movimiento de la razón, o por lo menos no se lo opone, pues no es conducido por las pasiones de la parte sensitiva de tal manera que una vez que la pasión cesa se arrepiente de aquello que ya hizo contra la razón, sino que porque siempre actúa según la razón, no se arrepiente fácilmente y así máximamente consciente consigo mismo. Bien, entonces esta vuelta al propio corazón, en otros pasajes, sobre todo en los pasajes de los comentarios a los evangelios de Santo Tomás y la Catena Áurea, ahora voy a poner un pasaje de eso, aparece la metáfora de el alma o la interioridad como una casa, ¿no? Es decir, cada persona es como un lugar, como un hogar al que vuelve como a su propia casa, como a su propia patria, ¿no? Entonces, cada vez que uno se aleja por el vicio de uno mismo, aparece esta nostalgia del propio hogar.
del dolor de volver al propio lugar donde uno encuentra su plenitud, ¿no? Cada vez que uno, repito, se aleja de su propia casa, se vuelca a una vida exterior y superficial, en el fondo empieza a vivir como un huésped, ¿no? Toda la personalidad que describíamos anteriormente, es egoísta, que no se quiere, que no puede convivir consigo mismo, etcétera, es la vida del huésped, ¿no? Vivir como un extraño en la propia casa. Me siento como un extraño en mi propia casa. Hay un doblez, una duplicidad, ¿no? En cambio, la persona íntegra, única, que toda su vida apunta hacia un único fin, que es la felicidad, la bienaventuranza, y tiene una unidad interior, entonces tiene paz, tiene tranquilidad, tiene orden, y tiene su casa en orden, no tiene un hogar en su propia casa, y habita verdaderamente en sí mismo, ¿no? La misión es esta, ¿no? Habitar la propia interioridad, habitar la propia casa, amarse bien a sí mismo. Así lo dice comentando a Boecio, ¿no? Dice, el sabio, en las palabras propuestas, porque cita un pasaje del Eclesiástico, ¿no? El sabio, el escritor del libro del Eclesiástico, ¿no? Llama al hombre hacia sí mismo, le exhorta al hombre a volver hacia sí mismo, diciendo, ve corriendo antes a tu casa, ¿no? Correr hacia la propia casa. Esto es, que retornes solícitamente desde las cosas exteriores hacia tu mente, antes que sea ocupada por otra cosa. Entonces, el malo que se ocupaba en las cosas exteriores, bueno, volver solícitamente hacia la propia casa. Por eso se dice en sabiduría, entrando en mi casa, descansaré con ella. Esto es con la sabiduría. Entrando en mi casa, descansaré. Volviendo a mi hogar, encuentro descanso, paz. Nada que ver, digamos, con la inquietud que sentía el que volvía desordenadamente a su propia casa, ¿no? Por consiguiente, así, evacuada totalmente la casa interior, evacuada de los vicios, ¿no? En tranquilidad, y existente el hombre en ella totalmente por la intención, expone qué debe hacerse añadiendo y allí juega, ¿no? Es decir, jugar en la propia casa. ¿Jugar en qué sentido? El juego es un fin en sí mismo y el juego causa placer, ¿no? Entonces, volver al propio corazón con placer, ¿no? Bueno, este es el pasaje que yo le decía. eh, lo voy a saltear por una cuestión de tiempo. Y vamos a ir terminando, que ya son las 12, desde esta perspectiva, ¿no? Una vez que entendemos esto, que el amor pleno a uno mismo y todo lo que implica el amor a sí mismo, siguiendo a Aristóteles y Santo Tomás, vemos cómo este amor propio es la condición y la causa de amar de manera plena a los demás, ¿no? Y esto, bueno, hay una frase de Aristóteles que es amicus est quasi alter ipse, ¿no? El amigo es casi como otro yo, ¿no? El amigo es otro yo. Entonces, si el amigo es otro yo, así como me trata a mí, lo voy a tratar a él, ¿no? Si lo amo es porque me amo y si me amo lo voy a amar. Y otra frase de Aristóteles es la amistad para con uno mismo, o mejor dicho, la amistad para con otro viene de la amistad para con uno mismo. Bueno, leo el pasaje, dice, el virtuoso se halla hacia el amigo como hacia sí mismo, porque el amigo, según el afecto del amigo, es casi otro sí mismo, porque el hombre es afectivamente movido hacia el amigo como hacia sí mismo. Y fíjese el segundo punto que dice, es verdad lo que se dice del virtuoso, que hace muchas cosas en vistas a sus amigos, y primeramente, esto es, máximamente entre todos los otros, e incluso si fuera preciso que él muera, no dejaría a su amigo. En cambio, riquezas, honores y todos los bienes exteriores, acerca de los cuales los hombres pugnan o luchan, los rechaza y desprecia a causa de su amigo. Por todo lo cual procura para sí mismo el bien, a saber, el bien honesto, que es más eminente, de donde, aún en esto, también más se ama a sí mismo y más procura el bien para sí. O sea, paradójicamente, la persona que se ama desordenadamente a sí misma y en última instancia no puede amar a los demás, se difunde ella misma hacia los bienes exteriores. Es decir, vive una vida de apego a las riquezas, a los honores, al placer, etcétera. En cambio, la persona virtuosa es la persona que es capaz de difundir todos esos bienes, es decir, despreciar todos esos bienes a causa de el otro, ¿no? A causa del otro. Y en esto se ama más a sí mismo, no menos, ¿no? Es una vida totalmente entregada y donada a los demás, más beneficio, digamos, trae a la propia persona, no menos. Te lo voy a saltear.
Bien. Una frase parecida a la de Aristóteles, pero de la revelación es: amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Es el amigo es otro de sí mismo, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Hay en algunos puntos, bueno, eh, pongo cómo interpreta Santo Tomás esta expresión, no lo vamos a ver ahora. Y quería terminar con, bueno, el amor a uno mismo y el amor a Dios. eh, Primero, a nivel natural, ¿no? Para Santo Tomás, naturalmente todas las cosas, todas las criaturas, aman más a Dios por sobre todas las cosas, incluyendo a sí mismas, ¿no? Es decir, hay un amor natural hacia Dios por sobre todas las cosas, más que a sí mismo, de todas las cosas, ¿no? Así lo dice el texto. Dice: amar a Dios sobre todas las cosas más que a sí mismo es natural, no solo para el ángel y el hombre, sino también para cualquier criatura, según que puede amar o bien sensiblemente o bien naturalmente. En efecto, las inclinaciones naturales pueden conocerse máximamente en aquellas cosas que naturalmente se hacen sin la deliberación de la razón. En efecto, de tal manera actúa cada cosa en la naturaleza como por naturaleza es apto que actúe. Ahora bien, vemos que cada parte natural opera con cierta inclinación al bien del todo. Esta va a ser la clave, ¿no? Es decir, cada cosa busca naturalmente la perfección del todo. Por eso, por ejemplo, en un único individuo vemos que todas sus partes colaboran al bien del todo, ¿no? Es decir, en vano sería buscar el bien de mi mano por sobre el bien de la totalidad de mi organismo. E incluso si tengo que cortarme la mano para sobrevivir la totalidad, lo voy a hacer, ¿no? Es decir, eh, y el bien de la mano es el bien de mi organismo. Entonces la mano debería estar dispuesta a ser cortada para preservar la vida del todo, ¿no? Eh, bueno, lo mismo pasa con Dios. Todas las criaturas son como partes del universo que tiene como su bien o su fin último total a Dios. Entonces Dios es como el todo y cada criatura es como la parte. Entonces cada cosa naturalmente en cuanto parte busca el bien del todo que es Dios. Esa sería un poco la idea. Entonces así continúa el texto. Eh, Vemos que cada parte natural opera con cierta inclinación al bien del todo, también con peligro de detrimento propio, como es patente cuando alguien expone la mano a la espada para la defensa de la cabeza, de lo cual depende la salud de todo el cuerpo, de donde es natural que cualquier parte a su modo ame más al todo que a sí misma, de donde también, según esta inclinación natural y según la virtud política, el buen ciudadano se expone al peligro de muerte por el bien común. Ahora bien, es manifiesto que Dios es el bien común de todo el universo y de todas sus partes, de donde cualquier criatura, a su modo, naturalmente ama más a Dios que a sí misma. Las cosas insensibles, como los minerales y los vegetales, por ejemplo, de modo natural, es decir, la planta que tiende hacia el sol, que vive su vida, digamos, está amando a Dios, ¿no? Más que a sí misma. Los animales brutos, en cambio, sensitivamente, la sensibilidad les permite conocer más la realidad y tender hacia la realidad a partir del conocimiento, ¿no? Y la criatura racional por amor intelectivo que se dice dilección, ¿no? Dilección. Bien, pero más allá del amor natural hay un amor virtuoso, ¿no? O un amor en las operaciones conscientes del ser humano, en los actos humanos, y sobre todo hay un amor virtuoso sobrenatural, es decir, el tema de la caridad. San Tomás desarrolla mucho el tema del amor propio en el contexto de la caridad. ¿Por qué? Porque para él hay que amar con caridad a sí mismo, ¿no? Hay que amarse con caridad. Hay que amar la propia alma y el propio cuerpo con amor de caridad. Es decir, con ese amor que viene de Dios y que nos hace amarlo a Él por sí mismo, por sobre todas las cosas, de manera perfecta, etcétera, ¿no? La caridad que es la forma virtutum, ¿no? Es decir, la caridad es la misma presencia de Dios en el alma que ordena toda mi personalidad y me hace tender hacia el fin último de mi vida y ordenar todo hacia Dios y que lleva todas las virtudes a su estado pleno, ¿no? Bueno, tengo que amarme con ese amor de caridad a mí mismo. Entonces, leo un poco los pasajes, dice: el hombre debe amar por caridad más a Dios, que es el bien común de todos, que a sí mismo. Porque la bienaventuranza está en Dios como el principio común y frontal de todos los que pueden participar de la bienaventuranza. Entonces, hay que amar a Dios con caridad, como un amigo ama a su amigo, porque Él es la bienaventuranza, que es la que se
se me comunica con la gracia y es lo que fundamenta la caridad, ¿no? Ahora bien, en el orden de la dilección, en el orden del amor, es preciso que después de Dios, el hombre máximamente se ama a sí mismo, ¿no? Con caridad. Entonces, hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, más que a mí mismo, y después de Dios tengo que amar a mi propia alma, ¿no? Incluso más que al prójimo. Tengo que amarme más a mí mismo en relación a mi alma, más que el prójimo. Y esto a veces puede chocar, ¿no? Uno dice, no, tengo que amar más a los demás que a mí mismo, si no soy un egoísta. Bueno, atención, tengo que amarme más a mi propia alma más que a los demás, ¿no? Esto se ve con un ejemplo muy claro, que es el que voy a decir ahora, que es que yo no puedo, por ejemplo, hacerme mal a mí mismo, a mi propia alma, para hacerle bien al otro. Yo no puedo, por ejemplo, pecar para salvar al otro, ¿no? Así lo dice Santo Tomás. El hombre no debe deslizar algún mal del pecado que sea contrario a la participación de la beatitud, de la felicidad, para librar al prójimo del pecado. ¿Por qué? Porque tengo que buscar primero mi propia perfección espiritual por sobre las demás, ¿no? Ahora, yo tengo que amarme menos a mí en relación a mi cuerpo que a los demás. Tengo que amar más a los demás que a mi propia vida física, que a mi propio cuerpo, que a mis propios bienes sensibles. Y ahí sí es claro, ¿no? Es decir, cuando uno dice, me tengo que amar más a mí mismo que a los demás, y no, pareces un egoísta, bueno, porque están malinterpretando mal la frase. La están entendiendo como, me tengo que amar más a mí mismo según el cuerpo que a los demás. Y no, ahí no, claramente. Tengo que amar más a los demás que a mis propios bienes físicos, ¿no? Y por esto sí puedo tener algún mal físico por los demás, por el bien de los demás. Entonces, así termina el texto, ¿no? Dice, el hombre debe soportar los detrimentos corporales por el amigo, ¿no? Y en esto mismo se ama más a sí mismo según la mente espiritual, porque esto pertenece a la perfección de la virtud, que es el bien de la mente. Entonces, en dar mis bienes, dar plata por los demás, en dar mis riquezas, quedarme pobre por los demás, en soportar enfermedades por el otro, en sufrir por el otro, en perder tiempo, entre comillas, por el otro, e incluso dar mi vida por el otro, en eso estoy amando más al otro que a mi propio cuerpo. Y eso es sano, ¿no? Y eso le hace mejor a mi propia alma, que es lo que yo más principalmente soy, ¿no? Acá, obviamente, que no quede la impresión de que el propio cuerpo es malo y Santo Tomás es una especie de maniqueo. Ya sabemos que lo más opuesto al maniqueísmo es Santo Tomás, que hace una defensa, digamos, de la bondad de cada criatura, incluso física, incluso el propio cuerpo. Santo Tomás dice, hay que amar al propio cuerpo, pero odiar su corrupción, ¿no? Y más aún, soportando males físicos por el bien ajeno, le hago mejor a mi cuerpo. Esto parece una contradicción, pero ¿por qué le hago mejor a mi cuerpo? Porque el lugar de mi cuerpo es estar al servicio de los demás. Y cada cosa encuentra su plenitud en su lugar, ¿no? Entonces, tengo que someter los bienes exteriores a los bienes de mi cuerpo, es decir, usar las cosas creadas para mi salud, usar mi salud para mi bienestar espiritual y bueno, amar a los demás, ¿no? Bueno, y por último, la última diapositiva, con esto terminamos, me pasé unos 10 minutos, llevamos casi una hora, pero bueno, me parecía importante insistir en estas cosas. Quería cerrar con justamente esta paradoja, ¿no? Es decir, cierro de esta manera. El amor desordenado a uno mismo, el egoísmo, parece que me va a traer una mejor vida. Pero en última instancia me trae el peor de los males, ¿no? Me vuelvo alguien que lucha contra sí mismo, que no puedo estar conmigo mismo, que me vuelco hacia los demás y entonces que no conecto con los demás de modo íntimo. Y bueno, vimos todas las consecuencias que trae. Y paradójicamente, esta renuncia a todos los bienes por los demás, este vivir la vida virtuosa y entregarme por el prójimo, entender mi vida como una donación por el otro, etcétera, en el fondo es un amor pleno de uno mismo, y este amor pleno de uno mismo, lejos de ser un ensimismamiento, supone que mi vida es por el otro o es para el otro, ¿no? Y esto pasa plenamente con el tema de la caridad, ¿no? Y con el tema de Dios. Entonces, así cierra, quisiera cerrar, digamos, leyendo este pasaje, ¿no?
por el hecho de que el amor, esta es una frase de Dionisio, ¿no? El amor no permite que el amante sea de sí mismo, sino del amado, es decir, el amor produce éxtasis, me saca de mí mismo. El gran Pablo, nótese que a Pablo lo llama el gran Pablo, es decir, Pablo era grande, no queda anulado, ¿no? Por lo que vamos a decir ahora. Entonces, constituido en el amor divino como en cierto continente, es decir, contenido por el amor de Dios, y por la virtud del amor divino que lo hace salir totalmente fuera de sí mismo, dice casi como hablando con boca divina, vivo yo, ya no yo, vive Cristo en mí. A saber, porque se había proyectado hacia Dios saliendo todo desde sí mismo, no buscando lo que es suyo, sino de Dios, como verdadero amante y habiendo padecido éxtasis, viviendo para Dios y no viviendo la vida de sí mismo, sino la vida de Cristo, como del amado, vida que le era muy amable, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay un éxtasis total, un holocausto pleno de la propia vida en orden a Dios, pero es el gran Pablo, es decir, en eso Pablo adquiere su máxima identidad, ¿no? En la renuncia de sí mismo, en el fondo adquiere la máxima identidad de sí mismo, y esta vida le era muy amable, ¿no? Le era muy amable a él, ¿no? Eh, bien, bueno, este era un poco como el cierre que le quería dar a este tema, digamos. No hay que caer tampoco en una postura que rechace de plano como malas todas los avances de la tecnología o los instrumentos de la comunicación a través de la tecnología actuales, que aparte sería un rechazo, digamos, meramente teórico porque no es algo que va a dejar de estar, entonces es algo que va a seguir estando. Eh, digamos, en ese sentido es como que son herramientas amorales, digamos, son instrumentos que se pueden usar para bien como para mal. Pero bueno, sí es verdad que muchas veces, la mayoría de los casos, todo esto de la comunicación digital o en el metaverso y la falta, digamos, de contacto de lo físico, de la presencia, eh, produce una especie de hipercomunicación, pero que al mismo tiempo lleva a una eh, descomunicación. Es decir, nunca ha habido tanta comunicación como hoy en día y nunca ha habido tanta descomunicación como hoy en día. La gente cada vez se siente, digamos, más sola, menos conectada, aunque tenga miles y miles de seguidores y pueda conectar en realidad virtual con otros y demás. Eh, esto, bueno, puede pasar muchas veces por lo que esto que nota Aristóteles es que uno, como no puede estar consigo mismo, se vuelca en todas estas cosas y vos puedes hacerte usuarios y perfiles. Fíjense en la expresión, ¿no? El perfil, eh, es decir, ya es algo como parcial, que muestra una parte y no todo. Eh, y bueno, uno se puede esconder atrás de estas cosas y, y no, y no llegar a una comunicación profunda. Y después, si bien se pueden usar bien todas estas cosas, yo creo que nunca, para usarlas bien, nunca deberían ser un reemplazo de el universo físico, digamos, de la presencia cara a cara, ¿no? De hecho, para Aristóteles, de vuelta, una de las obras de amistad más importantes es esto del verse, del frecuentarse, del trato. eh, de hecho, bueno, en la ética se habla de si puede haber amistad a distancia, ¿no? O si se pierde la amistad después de mucho tiempo. eh, y bueno, creo que esto, que no tiene que reemplazar el contacto físico.